Bueno, Sócrates, una llamada a pensar. Como ustedes ven, este viejito que está ahí arriba es el señor Sócrates. Se habla que Sócrates es como el papá de la filosofía. Si ustedes o si alguien me quiere recordar, pero que lo haga por favor por micrófono, ¿cuál era el tema central que hablaban los presocráticos? ¿Cuál era como su tema principal, su pregunta principal? El origen de las cosas, ¿sí? Digamos que a los presocráticos lo que más les interesaba era el tema de la naturaleza, la physis, todos los fenómenos de la naturaleza y principalmente cuál era el principio del universo, ¿no? El principio de las cosas y esto, ¿cómo le llamaban? ¿Cómo se llamaba eso? El arje, correcto. ¿Listo? Entonces, aquí hay un cambio en la manera en que la filosofía se concebía, porque ya no se va a apuntar tanto a la naturaleza, a la physis, sino se va a apuntar al hombre, ¿sí? Ya no nos va a interesar tanto qué pasa en la naturaleza, qué pasa en el cosmos, sino qué pasa con la vida del hombre. La frase más famosa de Sócrates es: solo sé que nada sé. ¿Alguien nos podría contar de pronto a qué se refiere Sócrates con esta frase? Solo sé que nada sé. Por el audio, por favor, para no salirme de la presentación. Yo creo que se refería a que la vida con el tiempo empezamos a aprender muchas cosas. No hay referencia a eso. Bueno, digamos que Sócrates sí era consciente de lo limitado que era la vida y también pues lo limitado del conocimiento, de lo que se puede conocer. ¿Alguien más? Tal vez se refiere a que todo lo que creemos saber no lo sabemos en realidad. Más o menos, está por ahí relacionado, Sara. Bueno, les... Conocimiento absoluto, ¿no? O sea, que no sabía la verdad de las cosas, el origen, no tenía una verdad absoluta, por eso decía que nada sabe, y le preguntó a varias personas que se especializaban en materias y les preguntaban de qué sabían, sobre qué sabía y les hacía preguntas y al final ellos terminaban perdidos y resultaba que no sabían mucho sobre el tema. Bueno, más o menos, sí, Steven, ¿cierto? Es Steven, ¿cierto? ¿Estás hablando? Sí. Correcto. Más o menos, pero digamos que esta frase viene de una lección de humildad, en cierto sentido, de Sócrates. Sócrates tenía a sus discípulos en Atenas y él solía dar sus clases, si es que se pueden llamar clases, pero realmente eran más diálogos, en las calles de Atenas. Él iba por las calles, iba haciendo preguntas a las personas. Entonces, Critón, que es uno de sus alumnos, le dice a Aristóteles que Critón fue al oráculo. Ustedes recuerdan que el oráculo es donde están las pitonisas, que son las que develan el destino de los hombres, ¿sí? Y el oráculo pues era muy importante para el Atenas, porque todos los hombres alguna vez en su vida iban al oráculo a preguntar sobre cuál era su destino o qué hacer frente a un problema cuando era muy grave. Y entonces Critón le preguntó al oráculo que cuál era el hombre más sabio en Atenas, y el oráculo le contestó que era Sócrates. Critón fue y habló con Sócrates y le dijo: maestro, acabo de preguntarle al oráculo y me dice que el hombre más sabio sobre Atenas es usted. Sócrates, pues, que era muy sencillo y humilde, y decía: no, esto no puede ser cierto, yo realmente no sé mucho. Y entonces dijo: bueno, voy a comprobar si realmente lo que dice el oráculo es tan cierto. Y hizo lo que nos contó Steven. Fue a donde los hombres más
ilustres e inteligentes de Atenas para corroborar pues qué tanto sabían y si era cierto que él era el más sabio. Entonces primero fue donde los políticos y comenzó a hacerle preguntas sobre el tema de la justicia, la verdad, y se dio cuenta que muchos de esos políticos realmente no habían reflexionado y no tenían una respuesta coherente y clara frente a esos temas. Luego fue a donde los poetas, pues que también que se consideraban eran personas que profundizaban mucho sobre la vida y meditaban constantemente, y pues también se dio cuenta que la mayoría de ellos muchas veces se contradecían, no tenían claridad, digamos, cuando les hablaba de términos como la belleza, como lo bueno, como lo divino, siempre se contradecían. Y finalmente fue donde los artesanos, pues que se supone que los artesanos saben muy bien de lo que hacen, ¿no? Pero entonces Sócrates se dio cuenta que los artesanos pues solo sabían de lo que se especializaban. El carpintero sabía pues de madera, el herrero sabía de metales, el costurero pues sabía del tema de las telas, de las agujas, todo esto, pero no tenían un conocimiento más allá de su arte. Y entonces finalmente llega otra vez Sócrates donde sus discípulos y les dice pues sí, al parecer el oráculo tiene la razón. Yo soy el hombre más sabio sobre Atenas, no porque sepa, sino porque al menos sé que no sé. O sea, al menos sé que al menos soy consciente de mi ignorancia. O sea, al menos soy consciente de que hay muchas cosas que no conozco. Y eso se llama la ironía socrática, ¿sí? Partir del hecho de ser conscientes de nuestra ignorancia. Y lo que dice Sócrates es, no podemos aprender si no somos conscientes de que no sabemos. Una persona que cree que sabe, no puede aprender. Hay que partir, y eso siempre dice, de nuestra ignorancia. O sea, de ser conscientes de que somos ignorantes. Y por eso dice, solo sé, lo único de lo que estoy seguro que sé, es que no sé nada, que soy todavía ignorante, pero porque conozco mi ignorancia puedo aprender. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna pregunta? Voy a mirar el chat. A ver. El origen. Vale, listo. Bueno, ¿preguntas hasta ahí o seguimos? Vale, listo, entonces vamos. Bueno, voy a hacerlo un poquito más rápido. Entonces lo que yo les decía, hay un giro en la filosofía, ya no, el interés no es la física, sino el interés es esto, el hombre. Entonces digamos, esta imagen que ustedes ven es una imagen hecha por Leonardo da Vinci, porque en el siglo del Renacimiento, en el siglo XVI, también hay un giro en el pensamiento humano, al igual que sucedió en Grecia. Ya el interés no era Dios, sino el interés era el hombre. Y ahora aquí en Grecia ya el interés no es la física, la naturaleza, sino el hombre. Y a eso se llama antropocentrismo. Antropo, que significa hombre, ser humano, y centrismo, pues que es el centro. El centro del pensamiento es el hombre. Y eso es lo que hace Sócrates. Sócrates da un giro a la filosofía griega, se centra en el hombre, y la principal pregunta que le interesa a Sócrates es no cuál es el principio o origen de las cosas, sino cómo hay que vivir. Cómo hay que vivir. Cómo vivir bien, es la pregunta de Sócrates. ¿Sí? Cómo aprender a vivir, cómo saber vivir. Seguimos. Bueno, Sócrates, el propósito de Sócrates era que nosotros llegáramos a tener una verdad, que realmente entendiéramos la búsqueda de lo universal, decía él, la búsqueda de lo esencial. Porque ¿qué pasaba?
los sofistas, que fueron unos famosos filósofos en Grecia, eran relativistas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se les preguntaba sobre el bien o el mal, ellos decían que todo eso era relativo y que finalmente pues que dependía de cada hombre que fuera lo bueno, que fuera lo malo, ¿sí? Entonces ellos como que no tenían un criterio frente a decir qué es lo justo, qué es lo injusto, sino que decían, no, todo eso es relativo, depende de la situación, del contexto. Y Sócrates iba muy en contra de los sofistas, ¿sí? De Gorgias. Y decía, no. Aquí hay que saber qué es lo bello, qué es lo justo, qué es lo bueno. Hay que llegar a esa búsqueda de lo esencial. Ese es el propósito. No podemos quedarnos ahí en contradicciones, ¿sí? Entonces, lo primero es que Sócrates repudiaba la ignorancia. No es que odiara la ignorancia, sino que luchaba contra ella. Pero no la ignorancia no es no saber. La ignorancia es que para Sócrates, a partir de lo que les conté anteriormente. ¿Qué es la ignorancia para Sócrates? ¿Quién me puede decir? Correcto, o sea, realmente el ignorante no es el que no sabe, o sea, no es el que no sepa, sino el que cree que sabe, ¿sí? O sea, el que se engaña a sí mismo creyendo que sabe. Esa es la ignorancia. Eso es lo que realmente repudia Sócrates. La gente que es sincera y dice, no sé, pues para Sócrates está bien, ese es el inicio. Hay que ser conscientes pues, de que no sabemos y ya. Pero la gente que cree que sabe, y no sé si ustedes pues, se han encontrado ese tipo de personas que son habladores, que todas se la saben, no, que esto es así, ya está. Pero bueno, en el momento en ya como de que hagamos las cosas, salen con muchos rebabas. Ese tipo de personas es las que repudiaba Sócrates. No sé, Laura, pues allá tienes que revisar tu micrófono. Creo que es la única que tiene el problema de sonido. Bueno, listo, muy bien, sigamos. Entonces repudiaba la ignorancia, pero ya recuerden entonces qué es la ignorancia para Sócrates. ¿Por qué? Porque ignorar, decía Sócrates, ignorar es estar en contradicción consigo mismo, ¿sí? Cuando uno realmente no conoce sobre un tema o no conoce una situación, está en contradicción, ¿sí? Es eso cuando uno llega y dice, ¿qué hago? No sé qué hacer. No sé qué hacer con este problema. Eso, dice Sócrates, eso es una contradicción. Pero es una contradicción consigo mismo. Es una lucha con uno mismo, ¿sí? Y lo que dice Sócrates es que lo más triste para la vida del ser humano es vivir en contradicción consigo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que tenemos, dice Sócrates, bueno, esto es un poco radical, pero creo que tiene razón, es que solo nos tenemos a sí mismos. O sea, la persona con la que vamos a tener que lidiar esta vida, este tránsito, este paso, a no sabemos dónde, es nosotros. O sea, usted va a tener que lidiar con usted toda la vida. Y si usted vive en contradicción con usted mismo, es una vida desgraciada, triste. Por eso dice Sócrates, hay que luchar, hay que tratar de buscar el conocimiento, la sabiduría, ¿sí? A estas contradicciones le llama Sócrates aporías, ¿sí? Las aporías son contradicciones o paradojas lógicas, ¿listo? Las aporías de Sócrates. Entonces, ¿qué dice Sócrates? Que cuando no se ha pensado o reflexionado a fondo sobre una cuestión, se llega a una aporía, se llega a una contradicción, a una paradoja. Este problema o dificultad es una dificultad en la manera en que se está pensando y reflexionando sobre un tema o una situación. El propósito de la filosofía de Sócrates y el pensamiento socrático es resolver estas aporías, resolver las contradicciones de la vida.
No sé, yo creo que muchos de ustedes, y sobre todo en la juventud, hay un choque muy tenaz con la realidad y hay muchas contradicciones, ¿sí? Hay muchas paradojas, hay muchos problemas. Sócrates es un filósofo que intenta darle una luz a las personas para que aprendan y afronten con valentía, pero sobre todo con mucha reflexión y sapiencia los retos y los problemas de la vida. Entonces, por eso me gusta mucho Sócrates. ¿Hasta ahí bien? ¿Tienen preguntas? Vale. Listo. Bueno, los que no han podido entrar, recuerden que estas clases quedan grabadas y se suben a YouTube, entonces pues las pueden volver a ver. ¿Sí? Digamos que eso es la lista. Bueno, entonces continuemos. Al parecer no hay dudas por el momento. Bueno, entonces el método socrático. Ahora sí vamos a hablar de cuál era el método que utilizaba Sócrates para tratar de buscar esa solución a esas contradicciones, a esas aporías. Recuerden, aporía es una contradicción, es una paradoja. Y este método socrático es la conocida dialéctica. La dialéctica es un diálogo, ¿sí? Que ya luego el otro año veremos un poco más a fondo cómo la dialéctica filosóficamente va evolucionando hasta la dialéctica del materialismo histórico, que es la dialéctica que plantea Marx. Pero muchos filósofos pues utilizaron la dialéctica en la manera en que reflexionaban. Entonces, el método de Sócrates era un método muy práctico, o sea, era un método de facto, o sea, no era teórico, sino era en la práctica que se iba aprendiendo. Y esa práctica era el diálogo, ¿sí? Era el diálogo. Tú estabas caminando por Atenas y él llegaba y te abordaba con una pregunta, y entonces empezaba un diálogo, y a partir de ese diálogo comenzaba una reflexión intensa sobre un tema, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama el razonamiento inductivo. Entonces a partir de preguntas puntuales se comenzaba a profundizar, ¿sí? A partir de lo pequeño se comenzaba a ir a temas más complejos, ¿sí? De lo sencillo a lo complejo, eso se llama pensamiento inductivo o razonamiento inductivo, ¿sí? Entonces la idea de Sócrates y de este método era que nosotros pudiéramos llegar a la definición universal de ciertos conceptos, pudiéramos encontrar la esencia de un concepto, de un tema, ¿sí? Si nosotros hablábamos de justicia, si se hablaba de lo bello, entonces realmente poder entender qué es lo bello, ¿sí? Qué es lo justo, qué es la verdad, qué es lo divino, qué es Dios. Poder llegar a lo más hondo posible de ese tema, ¿sí? Ese era el propósito. Bueno, aquí un pequeño meme socrático para que ustedes lo lean. Igual esta presentación también la dejo en Edmodo. Bueno, listo. Entonces la primera parte era lo que se llama la ironía o la refutación. Entonces la ironía o la refutación se trataba de que primero para Sócrates era importante que las personas fueran conscientes de su ignorancia, y lo hacía a través de la ironía, ¿sí? Entonces, primero Sócrates comenzaba a hacer preguntas para revisar qué tanto sabía esta persona con la que estaba dialogando de un tema. Entonces, digamos, abordaba a un alumno que se llamaba Jenofonte o a Hipias, y entonces comenzaba, digamos, a hablarle sobre un tema de la justicia o de lo bello o qué es lo bueno,
y entonces comenzaba a hacerle preguntas para saber qué tanto sabía, ¿sí? Qué tanto conocía del asunto. Y esas preguntas cada vez se iban haciendo como un poco más complejas o iban captando que realmente la persona no sabía, ¿sí? Entonces yo ahorita les voy a dejar a través de esta presentación unos videos donde van a encontrar esos diálogos, porque no nos da el tiempo para revisar los diálogos como tal de Sócrates, donde ustedes van a ver cómo es que Sócrates utiliza la dialéctica para comenzar a corchar, ¿sí? Eso es lo que ustedes conocen como que, uy, me corchó, el profesor me corchó, me dejó sin saber sobre un tema. Y entonces aquí habían muchos que se ofendían porque creían que Sócrates estaba burlando de ellos, ¿sí? Porque Sócrates se hacía pasar como que no sabía, ¿sí? Él decía, no, pues yo realmente no sé, y como que ensalzaba a los otros, les daba ánimos, les decía, tú, Hipias, que eres un gran conocedor de la justicia y de la belleza, cuéntanos sobre ta. Entonces él era como, ironizaba un poco, pero luego entonces las preguntas que hacía los corchaba. Y muchos se ofendían y terminaban yéndose o lo terminaban golpeando algunas veces porque pues creían que se estaban burlando de él. Y no era así. Entonces lo primero es la refutación, que es buscar que el otro sea consciente de su ignorancia. Esa es la primera parte. Una parte importante, dejo esta imagen aquí, que una cosa es distinta a la ironía al sarcasmo. Digamos, aquí habrán unos que dirán, uy, yo quiero ser irónico como socrático. La diferencia es que en la ironía socrática busca ayudar al otro. Busca que el otro se dé cuenta de sus falencias. Mientras que el sarcasmo lo que quiere es pisotear al otro, ofender al otro. No quiere ayudarle a que entienda sus falencias, sino quiere ofender al otro, ¿sí? Quiere que el otro se sienta inferior, ¿sí? Es burlarse, es ser cruel con el otro. Entonces nunca asemejen la ironía con el sarcasmo, ¿sí? O sea, cuando ustedes son irónicos o cuando la ironía es socrática, ustedes quieren ayudar al otro, ¿sí? Pero el sarcasmo es burlarse del otro. Y ahí en esa imagen pues les explica bien esta señorita qué es la diferencia entre los dos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Claro, ya ahorita necesito algunos de ustedes, vamos a hacer un ejemplo de ese diálogo. Entonces voy a necesitar a algún valiente que quiera hacer un diálogo socrático. ¿Listo? Entonces Sócrates es un profesor distinto porque es un profesor en el cual él no dice yo sé y entonces voy a explicar el tema porque yo sé, sino él dice no, yo no sé, yo simplemente voy a preguntar, ¿sí? Les voy a preguntar a los que saben, así entre comillas, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? No, ya se aburrieron. Pregunta, chicos. Espero que estén poniendo atención. No. Vale, listo. Entonces sigamos, ya se va a terminar la presentación. Y entonces ya entramos a la segunda parte del método dialéctico de Sócrates, que es la mayéutica. Sócrates era hijo de un artesano y de una partera, ¿sí? Si saben qué es una partera, alguien me puede decir que es una partera. No una pantera, sino una partera. Yo no estoy muy seguro, pero yo leí que era una... No, la mamá era partera, que es la profesión. Es una mujer que ayuda a dar a luz a... Correcto. Una señora que está embarazada. Correcto. ¿Entonces Valentina? No, Yurei. Ah, Yureidi, qué pena.
Ahora es más complicado y reconocerle la voz. Sí, es una persona, es una señora que ayuda a dar a luz, ¿sí? Y entonces de ahí saca Sócrates su famoso método mayéutico, o la mayéutica socrática, ¿sí? Porque la mayéutica es un concepto del griego de maiteikos, ¿sí? Que se traduce como ayudante de parto. Y Sócrates era hijo pues, de una partera, ¿sí? De alguien que ayudaba. Pero entonces Sócrates decía que los dioses le habían puesto como destino ayudar a los espíritus, al espíritu humano, al alma humana a parir ideas, ¿sí? A parir buenas ideas. Entonces él decía que les ayudaba en esos dolores de parto y finalmente revisaba si la idea, si ese fruto del pensamiento estaba bien. Esa era la misión de Sócrates. Y por eso Sócrates decía que él era estéril. Pero decía que era estéril, no fue porque era estéril porque él tuvo 3 hijos, sino porque era estéril en la medida en que él no tenía ideas, él no producía ideas, él no producía conocimiento, pero sí ayudaba a que sus alumnos, a que sus discípulos o a las personas que él dialogara, con las cuales él dialogaba, pudieran pues parir ideas, ¿sí? Entonces este segundo momento es el arte de dar a luz. Mayéutica es el arte de dar a luz, ¿sí? Por medio de las preguntas que hacía Sócrates a sus alumnos, ellos debían descubrir por sí mismos la respuesta o solución a las contradicciones que habían surgido. Esa era realmente el propósito final de Sócrates, su famosa mayéutica, que a través de las preguntas nosotros nos diéramos cuenta por sí mismos de las respuestas a las contradicciones o a los problemas, ¿sí? Es decir, la mayéutica es una forma de dar clases en las cuales no es el profesor el que da la solución, sino ustedes, estudiantes, las que deben encontrar. Solamente lo que hace Sócrates es preguntar, guiar, abrir ventanas, abrir puertas para que ustedes puedan hallar la luz que yace en su interior. Bastante poético la cosa. Por eso es muy bonito, digamos, toda la enseñanza socrática, que ya ahorita les voy a dejar un material, los que estén interesados en profundizar sobre el pensamiento socrático, para que puedan leer o unos videos de una persona que explica muy bien a Sócrates. Bueno, esto es lo que quería. Que esperen, ¿qué horas tenemos? A ver si puedo hablarles. No, ya se nos fue la clase. Los invito a que vean esta serie de videos, que son como 7 videos que hay sobre Sócrates y explica muy bien. Es de este canal, se me olvidó cómo es el canal, Adictos a la Filosofía. Él tiene como, mire, son 7 videos donde explica muy bien toda la filosofía socrática. Nosotros pues por cuestiones de tiempo no podemos ahondar en Sócrates, pero los que estén interesados pueden hacerlo. También hay una película de Sócrates que la pueden encontrar en YouTube. Y digamos una cosa bonita que quería hablarles al final, pues bonita no, bonita y triste, era la muerte de Sócrates, ¿no? Entonces esta famosa pintura que es del siglo XVIII, pintada por David, pero no me acuerdo el nombre, sé que era David, pero no me acuerdo el apellido, es de la muerte de Sócrates. Y las últimas palabras de Sócrates son: Critón, le debemos un gallo a Esculapio o a Asclepio. Asclepio era el dios de la salud para los griegos. Era el dios que daba la salud. Y las personas, cuando Asclepio o Esculapio, cuando las personas, digamos que le rezaban o a Asclepio o Esculapio para que ellos pudieran tener buena salud, y entonces cuando, digamos, ellos, los griegos, pasaban una enfermedad y se recuperaban,
entonces le llevaban gallos, le llevaban como ofrendas gallos o gallinas o pollos a Esculapio, ¿sí? A Asclepio, para darle un favor, pues para agradecerle por haberlo curado. Y esto es muy interesante, esta frase, que es la frase final antes de la muerte de Sócrates, es que pues él dice como que hay que saberlo tomar, pero más o menos él dice en cierta manera que Critón que le lleve una ofrenda a Esculapio, porque la mayor cura para esta vida es la muerte. Pero eso hay que entenderlo no de manera suicida, sino hay que entender un poco porque para Sócrates la muerte es la solución final a todo, ¿sí? No es que él quisiera morir, no tiene nada que ver eso con eso. Ya yo los invito a que lean bien la guía, porque en la guía explica muy bien toda la muerte de Sócrates, que es una cosa muy bella que relata Platón en la Apología de Sócrates, pero en cierta manera está ironizando sobre la muerte, ¿no? Sócrates está seguro de que el alma es inmortal, entonces por eso él dice que la muerte es la gran solución, pues, al tema de la vida. Pero no porque él quiera morir, porque él amaba la vida, sino digamos que ya en las circunstancias en las cuales estaba, pues quería como en cierta manera, parte de esa frase es ver la tranquilidad con que él decide tomar la cicuta, que es la pena de muerte a la cual fue llevado por los mismos griegos. Para los que no sepan, Sócrates fue juzgado por corromper a los jóvenes y estar en contra de los dioses atenienses, y finalmente pues lo condenan a tomar la cicuta, ¿sí? Y ahí pues se ve, le están dando la copa de cicuta, que es el veneno para que muera. Les invito pues a que vean la película, que es esta, que dura 2 horas, Sócrates de Rossellini. Ahí ustedes pueden ver pues ya todo lo que es la vida de Sócrates y principalmente pues su muerte. Y eso es en sí el tema que hoy les quería traer. Lamentablemente el tiempo no nos va a alcanzar para hacer el ejemplo del diálogo. Bueno, preguntas que tengan antes de dar por terminada. Igual yo voy a dejar un ejemplo que yo hice con una amiga. Lo voy a subir para que ustedes más o menos sepan entonces cómo es que se hace un diálogo socrático. Pero en el diálogo socrático ustedes tienen que hacer de Sócrates, ¿sí? Su tarea es hacer de Sócrates y su tarea es hacer preguntas sobre un tema. Yo les voy a dejar el ejemplo, aunque podríamos hacer un ensayo pequeñito ahorita. Pero entonces, ¿tienen preguntas primero? O si no, miramos a ver si alcanzamos a hacer. ¿Todo está claro? Bien. ¿Está siendo muy densa la clase? ¿O se entiende? Juan David, pues digamos, si leíste la guía, está el trabajo de hacer un diálogo socrático, y eso tienen que hacerlo a través de un audio. Ahí en la guía explica muy bien cómo lo deben hacer. ¿Listo? Pero pues yo quería hacer más o menos un ejemplo de ese diálogo. Pero sí lo voy a subir porque yo tengo uno ya hecho. ¿Listo? Sí, puede ser con un familiar.
nadie de mi familia quiere colaborar, bueno, entonces tendrías que hacerlo, Juan Pablo, a través de, con un amigo, a través de WhatsApp, bueno, Zoom, bueno, ustedes miran las distintas opciones ahora que hay. Yo, digamos, el diálogo que hice con mi amiga, lo hice por WhatsApp. No, es un diálogo es de dos, Moisés, o sea, eso sí, eso hacerse preguntas a uno mismo, pues podría ser interesante, pero no es un diálogo socrático. Bueno, no siendo más, chicos, les deseo una feliz mañana. Nos vemos entonces el viernes. Espero que haya quedado todo claro. ¿Listo? No sé si tengan más preguntas. No siendo más, entonces pues les deseo muy buen día.